¿Cómo están mis queridos hermanos? Siempre Ministerio Monte Olivar de la ciudad de Islip, Nueva York. Es un gusto y un privilegio para nosotros el poder llegar a sus hogares y a sus corazones a través de este medio que está siendo muy ocupada en estos tiempos para predicar la palabra del Señor. Qué lindo es el Señor. Hermanos, hoy traemos un tema de mucha importancia. Bueno, es un tema también del ámbito profético porque se titula Las características que tendrá la iglesia que será arrebatada por nuestro Señor Jesucristo. Es de suma importancia conocer aquellas características que tendrá la iglesia, para lo cual estamos desarrollando temas como este para que nos pueda visitar en nuestro canal de YouTube, donde damos enseñanzas de la palabra del Señor. Somos enseñanzas cortas, pero profundas y significativas en el ámbito espiritual. Para lo cual también quiero que en esta mañana oigamos una linda alabanza que se llama Abre mis ojos, oh Cristo. ¿Por qué estamos teniendo este tema de alabanza? Porque es necesario, hermano, que tú escudriñes las escrituras, que le digas al Señor que abra tus ojos espiritualmente hablando. Es necesario que vayas a las escrituras, que profundices en ellas, que aún pues esta palabra que se enseña esta mañana, tú puedas verificarla a través de cada uno de los versículos que nosotros te damos y la interpretación a la luz del Espíritu Santo. Yo siempre digo que te hagas acompañar de un diccionario, de una concordancia, de raíces hebreas y de raíces griegas. ¿Por qué el idioma de la Biblia se ocupó el hebreo y el griego? Porque son dos alfabetos que ocupan también números, y los números muchas veces interpretan alguna letra del alfabeto. Hermanos, entonces vamos a escuchar esa linda alabanza y luego vamos en palabras de oración. Escúchenla. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Señor y buen Padre, te damos gracias esta mañana, papito lindo. Queremos glorificar tu nombre, queremos honrar tu nombre, Señor. Queremos agradecer, Señor, por mandar a tu Hijo
Hijo Santo, Señor, y 3 veces santo a morir acá por nosotros, los pecadores. Padre, gracias por ese acto de amor que entregó a su Hijo, Señor, sabiendo que nosotros tendríamos que estar en esa cruz muriendo por nuestro pecado, nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, gracias, Papito lindo, Señor, porque cuando derramó esa sangre nos limpió, nos redimió, Señor, nos compró a un precio muy alto, Señor, que es su sangre, Señor. Yo te doy las gracias, Padre de la gloria, Señor, porque un día, Señor, estuvimos en condición de pecado, Padre, pero cuando usted llegó a morar a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, esa mente fue transformada. Gracias, Padre de la gloria, Señor, porque sabemos que separados de ti, nada podemos hacer. Así dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por llegar con esa brújula, Padre, Señor, de tu Santo Espíritu, que nos dirija, Señor, en esas sendas de justicia a usted, Señor, porque usted es el blanco perfecto, Señor. Yo no soy nada ni nadie, Señor, pero tu Santo Espíritu, Señor, en mí, Señor, hace dirigir, Señor, esa palabra a este público lindo, Padre. Señor, yo vengo ahorita reprendiendo, Señor, cualquier espíritu contrario, Señor. Vengo reprendiendo, Señor, aquellos corazones de señalamiento, aquellos corazones que siempre se levantan en contra. Padre de la gloria, lo reprendo en el poder de su santo nombre, Señor. Gracias, Papito lindo, Señor. Todo esto se lo vengo pidiendo a través de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Entonces entraremos en materia ahorita. Veamos esta enseñanza. Para lo cual vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículos del 25 al 27. Y dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Hermano, me llama la atención aquí en el versículo 27, que dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, que las características no paraban ahí, sino que hablaba de cosas semejantes. Todavía las características eran más de pureza, más de santificación. Es decir, una iglesia santa y gloriosa para Él. Yo quiero hablarte también, hermano, los principios de la Biblia, cómo Adán recibió, porque la comparación de la palabra compara a un marido con una esposa. Yo te quiero decir cómo recibió Adán su esposa. Y vamos a ir a la palabra, vamos a leer Génesis 2, del 21 al 23. Y dice la palabra: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una parte de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mire el nombre que le dio. Era un nombre de él, porque fue sacada de su costado. Ahora yo te quiero hacer un símil, como Dios recibió la esposa, como Cristo recibió la esposa. Y dice en Juan 19 al 34, dice la palabra del Señor: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza,
y al instante salió sangre y agua. Hermano, así recibió Cristo a esa esposa santa. La recibió de su costado, igual que Adán, cuando fue traspasado, cuando entregó esa vida por ti y por mí. Él recibió a la esposa. Y por eso dice que es parte de sí, para sí mismo, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Salió de Él, hermano. Y si nosotros salimos de Él, ¿cómo no vamos a tener esas características? Yo quiero reforzarte esta palabra en el libro de Tito 2:14 y dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. El Señor dice, se entregó por nosotros para rescatarnos, para rescatarnos. Y oiga lo que dice después, y dice, y purificar para sí un pueblo elegido. Es decir, si el pueblo es elegido, no son todos, hermano, porque tú eliges del todo, eliges algo. Y aquí está hablando de que eligió un pueblo de todo el mundo. Y ese pueblo somos nosotros, hermano, dedicado a hacer el bien. Es una de las características cuando Él te ha purificado y te ha elegido, estás dedicado a hacer el bien. Cuando hablamos de los inicios de la iglesia, la palabra iglesia no se refiere en sí a los ladrillos o al cemento o a una estructura física. Se refiere a ti y a mí. Es decir, que el Señor viene por una iglesia, no viene por el edificio, viene por nosotros. Pero ¿de dónde sale la palabra iglesia? Sale de eclesia, que en el vocablo griego significa asamblea o reunión. ¿Sabes? En el inicio de la Biblia tenemos que la iglesia era en las casas. Y hablé yo de eso en un video anterior. Pero vamos a tocar solo un versículo para que veas que la iglesia estaba en casa. Y había un templo donde había 3 horas de adoración. Uno era la hora tercera, la hora sexta y la hora novena, la del sacrificio. Vamos a hablar después también de parte de eso en un video próximo que estamos realizando. Pero vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios 16:19. Aquila y Priscila. Y la palabra del Señor dice en Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Entonces vemos acá que la mayoría de iglesias estaban en casa. Ellos compartían una coinonía, que vamos también a describir después la palabra coinonía, pero había un partimiento del pan, oraciones y todos convivían juntos. El Señor dio una orden cuando fue el inicio de la iglesia en el libro de los Hechos y dijo, no se muevan mientras no sean revestidos de poder. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 1:8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, vemos acá que el Señor había pedido de que no se movieran porque tenían que ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Pero aquellos discípulos tenían una característica que mucho en el pueblo de Dios nos falta. Fueron obedientes, porque dijo el Señor, no se muevan mientras sean revestidos de poder. Ahora el Señor nos dice, velad y orad. Eso es lo que nos está diciendo para poder resistir aquel día.
Y hermanos, hay veces no estamos acatando las órdenes del Señor. Las oraciones, podemos hacer hay veces una oración cuando vamos a comer, o hacemos una oración rápida cuando vamos al acostarnos, y el Señor quiere una intimidad con Él. Tú con un amigo lo conoces a través de una comunicación directa, eso se llama el ginosco. Es decir, en un celular tú esperas hablar y que te hablen, es decir, una relación de dos. Eso es lo que espera el Señor. El Señor quiere oír tu voz, pero también quiere que tú oigas la voz. Es necesario meditar en la palabra del Señor, porque en estas palabras hay sabiduría. Hermano, si tú quieres ser sabio, tienes que meditar en la palabra. Si no, vas a hablar de tu propia palabra. El Espíritu Santo es el que va a hacer hablar a través de tu boca. Pero eso solo lo vas a conseguir también en esa intimidad con Cristo. Por eso dice, entra en tu aposento alto y cierra tras ti la puerta. Porque es una relación con el Señor donde tú le expresas cómo te sientes, cómo estás. Es un amigo el que tienes a la par, ¿verdad? Con el respeto debido. Pero él ya sabe, pues el Señor tiene una característica que es omnisciente, es decir, todo lo conoce, pero quiere oír tu voz, para que tú le hables cómo te sientes en ese día. El Señor dijo allí que iban a ser testigos. Por lo general la palabra testigo generalmente viene de martus, que es donde viene la palabra mártir. Es decir, que ahí hablaba de testigo hasta la muerte. Por eso las palabras, tanto testigo como mártir, vienen del mismo vocablo que es martus, ¿verdad? Aparece 34 veces la palabra testigo, y es testigo hasta la muerte. Cuando llega la iglesia en Hechos 1:8 y llega el Espíritu Santo, esto es conocido como Pentecostés. Cuando tú en geometría, allá por los años, cuando estudiaste cuarto grado o quinto grado, se te enseñó el pentágono, que era un lugar de 5 lados. La palabra Pentecostés viene también de 5, que significan los 50 días. Es decir, el Señor después de su resurrección estuvo 40 días con sus discípulos aleccionándolos, y luego estuvieron ellos solos 10 días orando mientras la llegada del Espíritu Santo. Ahí se completaban los 50 días, el nombre Pentecostés. Pero también vamos a ir a la palabra también del Señor para que denotes en el Antiguo Testamento a qué se refería también la 50 días de la palabra Pentecostés, llamada la fiesta de las semanas. Vamos a ir a Levíticos 23 del 15 al 16 y dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofrecerás el grano nuevo a Jehová. Es decir, 7 semanas, dice, son 49 días. Y ahí habla del día siguiente. Entonces ahí se completan los 50 días, para que lo puedas ver también en la palabra del Señor y más en el Antiguo Testamento. Muchos pensamos que las características que debe tener la iglesia se refiere a aquella iglesia que más grita amén en un templo. No se refiere a eso, hermano. Se refiere a aquella iglesia que es la que más aplauda. No se refiere a eso, hermano. Se refiere a aquella iglesia que está decorada bonita, con el templo bonito, una pared pintada muy bonita y todo. ¿Se refiere a eso? No se refiere a eso. ¿Se refiere a aquella iglesia que está de vestimenta larga? Tampoco
se refiere a eso, hermano. Dice que viene por una iglesia santa, apartada, consagrada, dedicada. Y quiero que vayamos, hoy vamos a meditar bastante la palabra del Señor. Vamos a ir a Primera de Pedro, del 13 al 16. Y vamos a la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Y estás siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y dice, una iglesia pura, no contaminada con las cosas del mundo. Vamos a la palabra del Señor, que dice Santiago 4:4. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Con cuál estás? ¿Mundo? Dios. Hermano, si estás en Dios, no puedes ser amigo del mundo. Si estás en el mundo, no puedes ser amigo de Dios. Y dice, gloriosa, que mantiene el carácter de Cristo. Vamos a ver Romanos 8:29. ¿Y qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que tenemos la similitud de Cristo, y Cristo fue santo, fue glorioso, fue puro, hermano. Ahora veamos Gálatas 5:22, 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, aquí te da cuál es el fruto del Espíritu. Con esto es identificado el cristiano, pues dice, por su fruto los conoceréis. Esta es la identificación del cristiano. Este es tu pasaporte con el cual tú eres identificado. Y decía, una iglesia sin mancha, verdaderamente arrepentida de su pecado, que batalla aún hasta la muerte si es necesario. Veamos Hebreos 12 del versículo 1 al 4. Y dice, por tanto vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar,
porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, ¿quién combatió hasta la sangre por combatir el pecado? Yo te mostré cómo recibió Cristo, su esposa, la iglesia, con sangre, hermano, con sangre la recibió, con sacrificio. ¿Cómo un hombre tan puro puede comprendernos a nosotros pecadores cuando en él nunca hubo pecado? Y aún así nos comprende, hermano. Pero tenemos que tener ese arrepentimiento genuino. Dice, en nosotros hay pecado. Siempre hay pecado, porque todos los días debemos de pedir un perdón a Dios por aquellas cosas que vemos, aquellas cosas que oímos, aquellas cosas que hablamos. Pero si tú eres practicante del pecado, el Espíritu Santo no hace meollo en ti, es decir, lo ves como normal. Ahí sí, aflígete, hermano. Ahora, yo voy a hablar de sin arrugas. Cuando hablamos de arrugas, es la fe del creyente, hermano. Vamos a ir a Juan 6:29 y dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, debemos de creer en la Escritura, en Cristo, debemos de ser obedientes hasta la muerte, porque Él nos ha dejado un Espíritu Santo que es nuestro consolador. ¿Quién era el consolador? En aquellas cárceles romanas se permitía una persona, cuando aquel individuo era sentenciado a muerte, se permitía una persona que consolaba a ese individuo hasta que era sacrificado en la muerte. Es decir, siempre estaba con él dándole ánimo hasta que llegaba la hora de su muerte. El Espíritu Santo o el Consolador está en nosotros hasta el día que partamos hacia nuestro Creador. Sí, mi hermano, así es. Aún muchos creen que el tener dones, ya sea muchos o pocos, es parte de las características de la iglesia. El Señor no habla de eso. Bueno, es más, vamos a ir a Mateo 7, del 21 al 23, para que me puedas entender de una mejor manera lo que yo te estoy hablando. Ok, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Me llama la atención aquí en el comienzo del versículo 22. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos dice, hermano? Muchos. Cuando la Biblia se refiere a esta parte, significa que es una gran cantidad, no son pocos, son muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor. El Señor habla claro y contundente en su palabra. Es de tener sumo cuidado, escudriñar las escrituras. Por eso te digo, hermano, que hay que escudriñar las escrituras. Aquí la palabra muchos denota multitud que dirán, profetizamos, hicimos milagros, sanamos enfermos. Está hablando de todos los dones, hermanos. Te está hablando de los dones. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra de las cosas, cuando tú profundizas en la escritura, ¿por qué dice hacedores y no dice oidores? Porque estos oyeron la palabra, mas no la hicieron. Por eso se refiere a ser hacedores de maldad. Es decir, la oyeron, pero no la hicieron. Nosotros, hermanos del pueblo de Dios, nos caracteriza por ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Es por eso que en nuestro corazón lo que debe reinar es el amor de Dios. Debe de reinar como prominencia en el corazón de uno. Tiene que estar sentado en ese trono Cristo, porque es el que va a dar el amor para seguir adelante. En un corazón de un siervo de Dios tiene que estar el amor. Por eso es el primer fruto del Espíritu. Hermano, siempre camina con amor.
Ahora, yo quiero finalizar con este versículo que engloba muchas de las características de aquella iglesia que glorifica a Dios. Y vamos a ir al libro de los Hechos 2:42. Y dice la palabra del Señor: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí te engloba, hermano, las actividades más importantes que debe estar presente en la vida de un hijo de Dios. Uno es estar continuamente en las enseñanzas de la Escritura. Es decir, tú tienes que estar profundizando en esas páginas, sumergiéndote en esas páginas de la Escritura para que puedas aprenderlas y las grabes en tu corazón. El Espíritu Santo te va a ayudar, hermano. Él te va a recordar las palabras porque son de Cristo. Y el Espíritu Santo exalta a Cristo, ¿verdad? Y dice la comunión. Hermano, cuando nosotros nos reunimos en el pueblo de Dios, muchos pueden tener un tópico de qué hablar, otros pueden tener otros intereses, pero hay algo que nos une y esa es una común unión que nos une y eso es Cristo Jesús. Cuando tú te reúnes en el pueblo de Dios, lo que reina delante es Cristo y de Él es el que tú hablas, hermano. De Él es el que tú imitas. Al partimiento del pan. Hermano, aquí nos habla claro. Tenemos que compartir el pan aún también con aquellos necesitados en el pueblo de Dios. Porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, aún de un consejo, hermano. Yo te digo, a nosotros nos hablan a horas de la noche, pero es necesario compartir y compartir de la palabra, no de tu palabra, de la palabra de Dios. Es necesario compartir porque dice que ellas son las que penetran hasta partir el alma y el espíritu, hermano. Y dice la oración. Es decir, de que si tú no estás en constante comunión y comunicación con el Señor, tú no vas a lograr eso porque vas a hablar de tu propia palabra. Y es necesario que el Espíritu Santo, porque tú puedes estar rellenito de tu cuerpo, pero raquítico espiritualmente. Es decir, que tienes que alimentar el Espíritu, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que alimentes el Espíritu. Bueno, es más necesario que alimentes el Espíritu que alimentes el cuerpo. Hermanos, es necesario alimentar el espíritu y eso solo lo haces a través de la palabra y a través de la oración. Es necesario en la noche, como te dije yo, pon el reloj a las 5 de la mañana. Si tú entras a las 7 al trabajo, ponlo a las 5 de la mañana para que dediques un tiempo en oración, un tiempo de alabanza al Señor. Él quiere esa intimidad, hermano, quiere esa intimidad. ¿Sabes? Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, vamos a hablar aquí de un cake, tienes que tener los ingredientes necesarios y exactos, si no, no te queda bien. Igual es en el reino espiritual, tienes que conjugar todos estos elementos para que tu vida sea diferente. Hermano, sé que con una vida así es una vida diferente. Pues sabemos que lo único que puede transformar la vida del hombre es la palabra de Dios. Eso es lo único. Y dice en su palabra en Mateo 24:35 que todo pasará menos mi palabra, dice el Señor. Todo va a pasar, pero la palabra queda, hermano. Es decir, tenemos que tener esa comunión, ese calor entre hermanos, para que tú no des
dejes entrar ninguna a raíz de amargura. El Señor siempre te guarde, el Señor te guíe, el Señor te proteja. Estamos en momentos difíciles, pero sé que con Cristo en el corazón esa barca nunca se va a hundir, hermano. Es necesario que le alabes, es necesario que le glorifiques, es necesario que te apartes para el Señor. Apartados, ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Cuídate, hermano, nos vemos en el próximo video.